Perfecto. Esto va a ser zonas dinámicas. Les mandé la invitación para esta reunión. Eh, se incorporan un montón de cosas, es decir, por momentos cuando uno se acerca al concepto de zonas dinámicas, por ahí le parece un exceso de información, pero cuando es acotada a eh, casos específicos, momentos específicos y rangos específicos, eso cambia dramáticamente y se vuelve mucho, no solo más digerible, sino que utilizable operativamente hablando. ¿Ok? La mayor parte de ustedes ya me conoce, yo soy Pablo y me pueden contactar al mail que está abajo en la diapositiva que va a aparecer en un segundo, que es sitio@terminusa.com, esa es mi dirección principal y la que trato de contestar más seguido. ¿Ok? Entonces, como siempre digo, trading when it matters, yo insisto mucho en esto, significa operar cuando sirve, pero también significa usar una cantidad de herramientas que a algunos les puede parecer excesivo o no, pero yo siempre hablo del concepto de no solo cartera de activos, sino cartera de sistemas, por ejemplo. Entonces, trading when it matters no solo significa operar cuando sirve, sino saber qué aplicar en todo momento. En realidad, uno puede operar todo el tiempo. Lo que necesita son herramientas diferenciadas para puntos específicos, activos específicos, coyunturas de volatilidad específicas. Una de las herramientas que más uso yo es una versión de las zonas dinámicas, de hecho hay unas cuantas versiones, pero yo uso una en particular que últimamente le cambiaron el nombre para referenciar al autor en vez de a la técnica, porque se diferenciaron entre dos, pero eso ya lo vamos a ver cuando veamos el software en acción, digamos. ¿Ok? Entonces, las zonas dinámicas que son más populares, primero la definición, perdón, eh, son zonas en las cuales son niveles calculados en base a los datos del día. Entre paréntesis pongo periodo porque no necesariamente tiene que ser del día, puede ser un análisis intradiario en cualquier compresión. Normalmente para operar intradiario se usan los datos del día anterior, para operar en gráficos diarios o intradiarios se hacen los mismos cálculos, por ejemplo, en semanal, y para diario semanal se usan los datos de mensual, ¿sí? Pero básicamente, más allá de lo que nosotros elijamos, podemos elegir la base de cálculo de cualquier serie de datos en cualquier compresión. ¿Sí? Nos tenemos que sentir cómodos con la compresión que utilizamos. Yo les voy a mostrar las que más utilizo yo. Ese periodo anterior, los cuales actúan, después de que hacemos las cuentas, como soportes y resistencias naturales que van más allá de los soportes y resistencias habituales como niveles en el que se falló la continuación, etcétera, que es el concepto de por ahí soporte resistencia, ya sea estático o dinámico, que ustedes por ahí están más familiarizados. Entonces, no solo puedo hacer eso, ¿sí? Que es lo que se hace normalmente, sino que lo que yo quiero que agregarles el día de hoy es el uso del concepto de calcular las estadísticas que relacionan la zona en la que se produce la apertura y principalmente la zona en la que cierra en ese mismo periodo. Eso se puede utilizar esta información operativamente porque si la muestra es muy grande, se vuelve una pseudo probabilidad. Yo veo que arranca en cierta zona y sé que va a llegar a la zona de cierre con máxima probabilidad a tal zona. ¿Ok? Bueno, esto es la teoría como se plantea normalmente. Periodos, que son niveles, y en un segundo nivel menos conocido, el tema de las estadísticas. Yo en particular agrego un nivel adicional, que es no solamente en lo personal calculo dónde abrió versus dónde cerró, sino las zonas en las que estuvo en todo momento y los niveles zona máximos y mínimos, y cuántas barras estuvo en cada zona, sobre todo en las máximas y mínimas. Eh, Parece mucha información, pero cuando uno lo pone en una matriz, en un Excel o en una planilla de cálculo cualquiera como Google Sheets, básicamente esa información se vuelve muy rápidamente disponible o mismo si hacen un script custom lo pueden ver en el gráfico directamente. Entonces parece mucha información, pero no lo es porque podemos poner alertas que condicionen la apariencia del dato según la coyuntura que estamos viendo en el gráfico, entonces se vuelve más limpio. ¿Ok? Entonces hay tres tipos principales de tipos de zona. Una no me voy a adentrar porque es muy popular,
que es la Pivot Points, ¿sí? Que básicamente se construyen utilizando precios y sus promedios. Hay miles de indicadores sobre los Pivot Points en Internet, miles de videos y más concretamente incluso dentro de la mayor parte de los softwares principales de análisis y operativa ya vienen embebidos. Los otros dos no. El principal mío es las zonas de Fibonacci. Actualmente algunos la conocen como zonas de Jackson. Después voy a hacer la diferencia de cuándo las llaman zonas de Fibonacci y cuándo zonas de Jackson. Antes era todo zonas de Jackson, las dos versiones, y se construyen del mismo modo que los pivot points, pero a través de las relaciones de Fibonacci de barras y rangos de precios o periodos anteriores. ¿Sí? No hace falta que, si están acá, es obvio que no hace falta que les explique la importancia y la utilidad de Fibonacci y de los radios y extensiones de Fibonacci. Entonces pueden ver que si agregamos al concepto de pivot point el concepto de Fibonacci, realmente se agrega mucho. Y finalmente hubo un periodo en el que, a raíz de alguien, que ahora no recuerdo el nombre lamentablemente, escribió un artículo en la revista Task, Technical Analysis of Stock and Commodities, que actualmente básicamente es una revista de Forex nada más. No lo digo peyorativamente, pero antes era como un poquito más amplio, entonces se favorecía la aparición de teorías nuevas, y una de esas teorías fue un muchacho que hizo lo que llamó hot zones, que básicamente la calculaba utilizando valores del periodo anterior, pero hacía una combinación. Yo después voy a mostrar cómo lo hacía. En eso no tengo un script, una combinación de ATR de 10 barras y combinaciones de dónde sumarlas y restarlas para hacer algo similar a los dos casos anteriores, pero con el uso del ATR. ¿Ok? Entonces, nosotros nos vamos a concentrar en Fibonacci Zones y Hot Zones. Entonces, las zonas de Fibonacci sí, siempre para mí fueron extremadamente importantes desde que las descubrí hace muchísimos años ya. De hecho, la persona que diseñó el sistema de zonas de Fibonacci básicamente había creado un software que era, en una época, ustedes tienen que entender, en los 80 y principios de los 90, cualquiera que tenía una idea no hacía un plugin como ahora, no había la capacidad como ahora de hacer plugins para el NinjaTrader, el MetaTrader, el software que ustedes quieran. Entonces, la persona que tenía una idea de trading, lo que tenía que hacer era hacer todo un software. Por ejemplo, Advanced Getter, un sistema de Elliott y probabilidades con algo de GAN. Fibonacci Zones terminó siendo un software que se llama Fibonacci Galactic Trader. Lo de Fibonacci servía, lo de la astronomía o astrología dentro de la operatoria no servía tanto, y había muchos software de ese modo. La persona, por ejemplo, había un software que se llama PFScan, que era un software de punto y figura. Si la imposibilidad de que la inaccesibilidad de los softwares principales para hacer plugins, que ahora no existe porque hasta lo favorecen la gente de todos, Thinkorswim, MetaTrader, Multicharts, NinjaTrader y cualquiera que se le ocurra, favorece la aparición de plugins para ellos. Un ejemplo clave, y es el último ejemplo que doy, es el MT Predictor. En una época el MTP Predictor era un software, porque no podía hacer plugins. Hoy por hoy casi no se vende el software, y sí lo que se venden, sea útil o no el software, es plugins para diferentes plataformas. Ok, entonces, ¿cómo se calculaban las zonas de Fibonacci? Básicamente relacionamos la zona en la que abre con la zona en la que cerró el día anterior, si estamos usando datos de día. Reemplacen día por la palabra periodo que a ustedes se les ocurra, puede ser semanal, diario o cualquier compresión custom, que ahora es algo ya no tan nuevo, pero que antes no se podía, hacer el tema de un tiempo, de una cantidad de ticks, o hacer los gráficos todo lo custom que ustedes quieran, que antes no se podía. Y básicamente la primera cuenta que hacemos es similar en todas las zonas. Hacemos lo que se llama precio típico, high, low, close, es decir, máximo, mínimo y cierre, dividido 3, y eso nos da el punto central de todos los cálculos en casi todos los sistemas de pivots, que se conoce en este caso como punto de balance o punto C. Después hacemos algo simple. Tomamos el rango del día o periodo anterior y calculamos el 50% de ese rango, se lo sumamos a C, nos da D, se lo restamos a C, nos da B. ¿Ok? Finalmente agregamos al rango de hoy, al punto de balance. ¿Sí? Eso nos va a dar E, hacemos lo mismo restando y nos va a dar A. Le voy a dejar un minutito más la diapositiva para que después ya tengan el video y quieran hacer pausa o hagan una captura y pueden hacer las cuentas en forma propia. Yo siempre cuando doy las fórmulas prefiero que, si lo desean, hagan las cuentas por ustedes mismos. Ok, entonces,
Lo que hoy se conoce como Fibonacci Zones es esto que van a ver ahora cuando cambie la diapositiva. Es el primer paso en el que planteamos las zonas de Fibonacci en sí. Actualmente, ahora esto, antes era un paso del análisis Fibonacci, ahora son el primero y el segundo juntos. Si se fijan atrás, esta es una captura del texto original en el cual se planteó, fíjense que acá tenía la marca registrada, dice High Probability Fibonacci Zone Analysis. Ok, esto es parcial todavía. Hay 3 etapas en el uso de la zona de Fibonacci o de las hot zones. En particular, en hot zones tienen 2, pero Fibonacci es más completo y tiene 3 etapas. Las primeras 2 antes eran Fibonacci zones, ahora lo que están viendo son Fibonacci zones y la segunda se llama Jackson, como decía antes. Entonces, ¿qué hago? Yo calculo mi punto de balance, calculo el 50% del rango del periodo anterior, fíjense, esto es un día, pero en periodos interdiarios tengo mi máximo, mi mínimo y mi cierre. ¿Ok? Entonces, como les dije antes, calculo el rango típico, más que el precio típico, y me da el punto de balance. Después tomo el 50% y calculo mis puntos D y B, y así sucesivamente, después hago el rango del día, etcétera, con las cuentas que decía antes. Y lo que ven es que nos van a aparecer, les tapa mucho el amarillo, vamos a cambiar, lo voy a pisar, voy a hacer así. Tienen 6 zonas, 3 superiores, 3 inferiores, con un rango generoso por encima del periodo analizado. ¿Ok? Bien, esto es lo que conocemos como Fibonacci Zones. La utilidad la vamos a ver directamente en un gráfico en el intermedio en tiempo real que me está funcionando en este momento. Y ese era nuestro paso 1. ¿Ok? El paso 2, que transforma lo que ahora se conoce como zonas de Fibonacci en Jackson Zones, es el uso de los radios de Fibonacci de 61,8% y 1,38,2%. ¿Por qué se usaba eso? En realidad debería haber sido uno un poquito más alto, en vez de 61,8, pero lo que se hizo fue una optimización en su momento y se descubrió que realmente estos, para esta técnica específica, eran los que más servían. Lo que diferencia todas las zonas dinámicas, todas, pivot points, camarilla points, lo que ustedes, camarilla pivots, hot zones, todos, es que acá se crearon en un segundo paso, lo que lo convierte en las Jackson Zones, son las bandas de soporte y resistencia, que son muy importantes, pues no es un punto en sí, sino son como zonas. En los finales de los 80, principios de los 90 se usó mucho el concepto de zona, después se diferenció clúster y zona, pero básicamente en esa época eran lo mismo y eran zonas de confluencia que actuaban como soportes o resistencias naturales y que tenían 2 características. Podían frenar un movimiento, ya sea en una dirección u otra, soporte o resistencia, o si eran quebradas, facilitaba un arranque, una continuación violenta en la dirección que ya se venía. En la zona de Fibonacci, por eso son mis preferidas, se agregó el concepto de estadístico de pseudo probabilidad, lo que permitía designar previamente si lo que ustedes veían como zonas de resistencia o soporte eran fuertes o no eran fuertes. Entonces, usamos dichos radios y vamos a calcular la banda de soporte 1, que básicamente la calculamos, le sacamos el 0,618 del rango del día base o periodo base y se lo restamos al punto de balance B1. Nos va a dar una zona sombreada entre B y B1 que la vamos a llamar banda de soporte 1. Cuando vean la representación gráfica obviamente va a ser más simple de comprender. La banda de soporte 2 la vamos a calcular sacando el 1,382 del rango o periodo del día base, rango del día o periodo base, y se le resta al punto de balance, lo cual nos va a dar A1. La zona sombra de entrega y A1 la convertimos en la banda de soporte 2. Y un poquito más allá de ese nivel, vamos a tener 2 bandas más. La banda de resistencia 1 se va a calcular, perdón, con el 61,8 del rango del día o periodo base y se lo vamos a sumar al punto de balance que nos va a dar el punto D1. D y D1 se van a convertir en la zona de resistencia 1 y finalmente la banda de resistencia 2 se va a calcular el 1,382 del rango del día base y se le suma al punto de balance E1. ¿Sí? Voy a dejar un segundo esto para que lo tengan. La zona sombra entre E y E1 se va a convertir en la banda de resistencia 2. Esto es muy, muy clave
porque nos va a permitir una utilidad mayor que cualquier otro tipo de zona dinámica que está disponible actualmente en el mercado. Y de hecho esta fue una de las primeras, excepto el Pivot Point, que es muy antiguo, que en realidad no es como ustedes lo conocen hoy, antes era algo radicalmente diferente, pero el concepto permanece. Ok, vamos a esperar que cargue la diapositiva. Bien, entonces acá tenemos gráficamente, obviamente se ve mucho más claro. Este es el segundo paso en el que grafican las zonas de soporte y resistencia para completar el proceso. Entonces, esto es lo que actualmente se conoce como Jackson Zones, y lo que nos da es que tenemos el punto de balance, pero también no solo tenemos las zonas como estas, que son zonas, es decir, sin soporte y resistencia, zonas libres, que raramente se quede quieto entre zonas, normalmente salta de una a otra, y tenemos las zonas que sí se vuelven importantes en términos de soporte y resistencia. ¿Ok? Entonces tenemos dos bandas de resistencia, la 1 y la 2, dos bandas de soporte, la 1 y la 2. ¿Sí? Ok. Entonces, las zonas externas son obviamente un poquito más amplias que las otras. Cuando ustedes tienen esto en un gráfico, lo utilizan, esto es historia, vamos a poner una H, y esto es lo que realmente cuando se paran en el gráfico, actualidad o tiempo real. Entonces ustedes tienen esas zonas en el futuro. El día que, o rango que cierra este punto C, se plotea esto que ven acá. Y se usa como zonas de soporte y resistencia tradicionalmente, pero con un agregado en el término de uso estadístico. Es el tercer paso de las zonas de Fibonacci, y que el muchacho que hizo eso que se llama Hot Zones para la revista Task usó el mismo concepto estadístico porque obviamente le vio la utilidad. Entonces, primero se los voy a mostrar gráficamente en casos viejos, de hecho a propósito para que vean cómo se vea. Se ve raro y viejo el gráfico que van a ver ahora porque básicamente es el original. Esto que ven acá, todavía no cambió la diapositiva, hoy anda medio lento internet, denle un segundito. Lo que van a ver se ve como un gráfico viejo, no es como el gráfico de NinjaTrader o Multichart o lo que estén usando, porque realmente es un gráfico muy viejo, creo que no tengo el año. Sí, abajo dice, esto es un gráfico del 2008, pero el software era más viejo todavía, lo que pasa que a partir del 2008 para acá se volvió muy difícil instalar en los Windows actuales. Entonces, como ven, es la misma mecánica que yo les planteaba, ¿sí? Vamos a hacer, en este caso está muy separado, las zonas exteriores de resistencia e interiores y las zonas exteriores de soporte e interiores, más las zonas, ¿sí? Zona 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, cuando yo cerraba esta ruedita, ¿sí? Puede ser cualquier periodo, acá es un gráfico diario, yo ya tenía planteado estas zonas. Entonces, fíjense que ABA en este nivel hace piso en el soporte, hace un poco de resistencia en el punto de control y va a la zona exterior, donde finalmente hace techo en forma de resistencia. Cuando termina esta barra, va al periodo anterior, ¿sí? Esto fue indecisión de mercado, de todos modos, fíjense que perfora esta zona de acá. Cuando la perfora acelera, se queda cortita, no importa, y cuando rebota, ¿a qué zona va? A esta zona de acá. Fíjense que el rango es enorme, de 92 a 104 hay un rango de 93 sería, porque es más o menos acá, a 104 es un nivel bastante, en términos de un activo, bastante grande, y gracias a la zona de Fibonacci, con su versión de bandas, lo podíamos predecir. En todos, a veces se queda, por ejemplo, algo que yo noté con los años es que cuando uno tiene una zona muy amplia, pasa en este lugar de acá, y pasa en este lugar de acá, se queda en la zona o hace, es decir, se vuelve a quedar, pero fíjense, en el primero, en el que tengo a la izquierda que estoy parado ahora, hizo techo en la
banda de resistencia inferior y se quedó ahí. Y en este se quedó cerca del balance. Cuando tienen rangos muy amplios, normalmente se queda en una zona, ¿sí? Por ejemplo, acá se quedó en la zona, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Eso es algo que he descubierto yo con el tiempo. Vamos a borrar un segundito. Y fíjense que finalmente yo calculé hasta esta barra en ese momento y acá teníamos las zonas bien amplias. Tenía la zona central y las bandas de soporte, las otras quedan afuera del gráfico, ¿ok? Si miran el gráfico, no necesito explicárselo todo, van a fijarse que siempre actúa como soporte o resistencia según corresponda, ¿sí? Ok. La utilidad se ve claramente, pero cuando veamos un gráfico en vivo vamos a ver que realmente funciona. Hoy, ¿sí? Pues no importa que funcionara en el 2008, lo importante es que funcione hoy y que funciona también en intradiario y con la misma mecánica. Lo cual, vuelvo a lo primero, cuando a mí me preguntan cómo yo me manejo en la operatoria, yo tengo una especie de canasta, ¿sí? Del mismo modo que uno puede tener una cartera o canasta de activos, yo tengo una cartera o canasta de sistemas. Y este es uno de los que uso mucho para detectar zonas de soporte y resistencia. Haga la estrategia que haga, opere el activo que opere, ya tengo ciertos rangos, que son estas zonas, que me dan puntos en los cuales yo prefiero estar alerta. Si yo tengo zonas que parecen favorecedoras para la continuación, voy a ser más flexible, ya sea en mis profit targets y stop loss, si estoy operando futuros o forex, o en la forma de armar una estrategia si estoy haciendo opciones y estrategias. ¿Ok? Perfecto. Este es un segundo ejemplo, creo que hice 3 ejemplos para que vean papeles completamente diferentes o periodos completamente diferentes. Esto es periodos, porque si nos fijamos en la anterior, bla, 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 sí, no quiero equivocarme, 19 de mayo, sí. Este es una continuación del mismo gráfico, mismo activo, y se fijan, ven de nuevo. Vamos a cómo actúa de soporte, cómo actúa de resistencia, cómo acelera la tendencia cuando quiebra un nivel, hasta las agujas de indecisión de mercado van a buscar esos niveles. ¿Ok? Entonces, cuando yo uso esta técnica, al principio no parece tan obvio en ciertos niveles, pero uno se familiariza con la técnica y realmente se acostumbre a ver los niveles y a usarlos, ¿ok? Más allá de mi explicación. Esto de nuevo, este ya estaba, pero fíjense, por ejemplo, este es un activo diferente. Esta zona, ¿sí? O esta zona. Diferentes papeles actúan de diferentes formas a veces, ¿ok? Entonces, si ustedes ven la zona, me parece que por ahí a ustedes le cargó y a mí no me está cargando la diapositiva, ¿sí? Ustedes pueden ver que acabo de dibujar un rectángulo, así me quedo tranquilo. Ok, perfecto. Entonces fíjense que acá actúa de techo y fíjense, en ciertos activos tiene esta tendencia, ¿sí? Fíjense que acá, yo les decía, es un rango muy amplio, entonces arranca continuando la caída, fíjense cómo se lleva puesto todas las zonas, hasta que cierra en la zona correspondiente de soporte, fíjense cómo se mantiene en una zona y va a buscar la otra, ¿sí? Son zonas de quiebre, cuando quiebra acelera, se toma una pausa, acelera, busca otro punto de equilibrio, ¿sí? Ok, actúa de soporte, actúa de resistencia, zonas siguientes. Esa es la mecánica de usarlo. Si ven, es extremadamente simple. La mecánica siempre es tomar zonas de soporte y resistencia más el agregado de las zonas en este caso. Cuando se agrega la estadística, todo cambia dramáticamente, que es lo que vamos a ver ahora. Antes de explicar el tema de la estadística, voy a explicar qué nivel se agrega de operatoria en términos de tener la estadística ya. Ok, ¿cómo lo opero? La operatoria es simple. Si yo estoy en una tendencia alcista, tenemos dos puntos de compra. Si se fijan, una es una zona de soporte con una alta probabilidad de que sea soporte y una zona de resistencia con baja probabilidad de que sea resistencia. Básicamente significa que compro en forma contratendencial, anticipando que hay una alta probabilidad de que revierta en un soporte, y
también puedo comprar ante la situación en la que estoy claro de que es difícil que se pueda parar la tendencia alcista en una resistencia con baja probabilidad. Fíjense que hablo de probabilidad, pero todavía no hablo bien cómo calcularlas, a pesar de que al principio lo dije al pasar. Entonces, en el primer caso, esperamos que, dado que estamos en una tendencia alcista, esta zona de alta probabilidad de soporte va a resistir la presión vendedora y eso nos va a permitir hacer una operación contratendencial. En la zona de resistencia con baja probabilidad, esperamos que, dado que estamos en una tendencia alcista y esta zona de baja probabilidad de resistencia no va a poder resistir o contener los precios al alza, ¿sí? Entonces, entre los dos casos tenemos las operaciones en una tendencia alcista al alza. Denme un segundo. Me pareció que tenía que corregir algo, me lo voy a anotar y lo voy a revisar después en la diapositiva esta. Entonces, si estamos en una tendencia bajista, ahí está cambiando la diapositiva, tenemos dos puntos de venta del mismo modo. La zona de resistencia de alta probabilidad y la zona de soporte de baja probabilidad, es decir, exactamente su opuesto. Podemos esperar en el primer caso que al ser una zona de resistencia de alta probabilidad, los precios fallarán en continuar por sobre este nivel, ¿sí? Ok. En cambio, en la zona de soporte de baja probabilidad, como venimos hacia abajo en nuestra tendencia, podemos esperar que debido a la baja probabilidad de esta zona, no logrará resistir la presión bajista y los precios continuarán bajando. Esos son, más allá del concepto de soporte y resistencia, las formas de utilizarlo. Sí, está la de cómo operar. Es la que debería estar. ¿Sí? Ok. Entonces, yo estoy esperando, tengo más atraso que ustedes en el cambio de diapositiva, por eso hago unas pausas para asegurarme que están viendo la diapositiva. El tercer nivel del análisis de las zonas de Fibonacci y desagregadoras Jackson Zones es lo que es análisis de probabilidades. Yo lo titulo análisis de probabilidades porque así lo tituló el que lo empezó a usar. Es erróneo usar el concepto de probabilidad, de hecho lo que se tiene que hablar es de pseudo probabilidades. ¿Por qué? Porque son probabilidades direccionales derivadas de la estadística. No es la fórmula de probabilidad normal, una fórmula de probabilidad común, si uso normal por ahí como es otro concepto estadístico puede terminar con confusión, no es la usual. Entonces la usual es medir la probabilidad de que cada vez que tiran una moneda se dé o no cara o seca. El problema es que la frase el azar no tiene memoria, depende de eso. La probabilidad no tiene memoria. La pseudo probabilidad sí, porque se basa en la teoría de los grandes números y la repetición de patrones. Entonces, para esto hay que crear una matriz de estadísticas, normalmente se usa un script custom que corra sobre la base de datos que ustedes tengan, ya sea en forma gráfica o numérica, para generar combinaciones de zonas de cierre-apertura. ¿Sí? Entonces, tomamos en cuenta cuántas veces se alcanzó, cuántas veces resistencia y cuántas veces soporte. ¿Sí? Entonces, yo tengo acá mis zonas, que ya las planteamos, que eran 6, y yo voy a tener varias matrices. Fíjense que esta cerró en zona 1 y abrió en zona 3. ¿Sí? ¿Por qué está invertido? Porque esto significa que cerró el periodo histórico que me permite trazar las zonas y esto es la apertura de cuando yo estoy parado. Cuando este efecto temporal, este rango temporal, cierre, se va a convertir en este y básicamente, como se dice en estadística o en matemática, yo estoy en T1 en el close zone y en T2. En determinado momento va a aparecer T3, que es el siguiente periodo, y básicamente desaparece T1. ¿Sí? Hay una forma de encadenar análisis, pero básicamente se toma de ese modo. Entonces fíjense que tengo primero las zonas, después digo, bueno, cerró en la zona 1 en el periodo anterior de su periodo propio y abrió en la zona 3 de las proyectadas. Tengo mis zonas de resistencia, mis zonas de soporte y mis zonas de alcanzado. ¿Sí? Yo me había olvidado que estaba este paso adicional, pero falta una cosa en términos de análisis. Entonces, ¿qué hace? El script les va a decir,
Si cerró en la zona 1, ¿sí? Voy a limpiar todo esto para que quede más clarito. Y abrió en la zona 3, la zona 1 nunca fue resistencia, no hay ocurrencias, y la zona 2 tampoco. Pero fíjense que tenemos un pico en la zona 4 y un pico en la zona 6, ¿sí? Entonces, si bien acá son, la persona que diseñó esto se olvidó de un factor, que se los voy a aclarar ahora, estos son números de ocurrencia. Entonces, para calcular en términos de pseudo probabilidad, deberíamos sumar todo, es decir, 48 más 83 más 60, 60 y más 67, y primero calcular la cantidad de veces relativa que estuvo en cada lugar. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Además tenemos que ver que no lo planteé acá, yo sí lo planteo en el ejemplo que los cálculos los hice yo. No me plantea cuántos casos hubo. Acá me pone los casos en términos relativos, no absolutos. ¿Ok? No me dice cuántos patrones se encontraron, simplemente me da los resultados. ¿Ok? Como soporte, que estamos acá, si Aboyo cerró en la zona 1 y Aboyo en la 3, la zona 2 fue 71 veces claramente superior, soporte, y los otros quedan realmente atrás. ¿Sí? Alcanzado significa que básicamente eso, que estuvo en la zona y que no fue ni resistencia ni soporte, pasó. Y fíjense, obviamente en la zona 3, esto no tiene dato estadístico, siempre va a ser 100, porque básicamente había abierto en la zona 3, se vuelven relevantes los que no sean su propia zona. Fíjense que cerrando en 1 y abriendo en 3, hay pico en el 2 y en el 4 y es inexistente 5 y 6 y un poco más en este. Algo que falta en este tipo de análisis es la cantidad de barras, en términos siempre coincidentes del periodo, si es diario en días, etcétera, que estuvo en cada lugar. No solo reach, sino cantidad de tiempo. Y eso nos permite ponderar la probabilidad. ¿Por qué? Acá pudo haber sido, vamos a usar un soporte, 71 veces soporte, pero en una barra de 5. ¿Sí? Dentro de un periodo de 5 barras, depende del gráfico, solamente una vez. Y acá pudo haber sido 47 veces, pero cada vez pudo haberse quedado 5 de 5. Entonces, ¿qué significa esto? Este soporte, en realidad, tiene más probabilidad que este. Vamos a ponerle menor probabilidad. ¿Se entiende? Hay dos tipos de tomar la fortaleza. Una es por alcance, ¿sí? Por ejemplo, en soporte 71 es claramente la superior, pero la pregunta es ¿cuánto tiempo se quedó ahí? Por ahí fue soporte, rebotó y quebró. En cambio, en la zona 1, soporte y se quedaba ahí. ¿Se entiende? Ok. Esta es la fórmula de generar una matriz, normalmente tiene que ser un script, que nos permita calcular el tema de zonas. ¿Sí? Ok. El segundo tipo de zonas que vamos a hacer, yo cuando veamos los scripts solamente les voy a mostrar zonas de Jackson Zones, que son las zonas de Fibonacci completas, pero en esta les voy a mostrar cómo funciona y cómo se calculan las probabilidades, ¿sí? Cómo calculé yo mi matriz. Entonces, los componentes de la hot zone son también 6. La zona 1 va a ser por encima del máximo del día anterior más el valor de 10 barras del ATR. ¿Sí? La zona 2 entre máximo del día anterior y máximo del día anterior más el valor de 10 barras del ATR. Léanlo, así no me pongo pesado yo. Lean las 6, les voy a dar un minuto. Y vamos a seguir con la representación gráfica que va a ser muchísimo más clara. Ok, más allá de eso, después pueden poner pausa en el video cuando lo ponga disponible. Entonces, cuando yo lo miro en forma gráfica, vamos a darle un segundo a que cambie, me va a representar, acá lo representa por barra, ¿sí? Es la representación de las zonas de acuerdo a la barra de análisis, pero también puede ser un periodo, ya sea intradiario, diario o semanal, ¿sí? Hasta puedo decir 3 días de una semana o 4, en vez de 4 semanas, que es un mes aproximadamente, 2 semanas. Es decir, yo puedo usar la compresión que quiera, 2 minutos, 5, 20 o incluso barras por tics o punto y figura, ¿sí? Cualquier metodología es viable
para las hot zones, también para la zona de Fibonacci, pero en particular para las hot zones, en términos de ciertos modos de graficación rara, como son Renko, punto y figura. Esta aplica un poquito más que el Fibonacci, pero yo lo he usado igualmente. Entonces, voy a tener el punto 1, 2, 3, 4 y 5, lo cual nos va a dar 6 zonas, las cuenta al revés. Como los colores son medio similares, vamos a hacer al costadito. Tenemos una acá, 2 acá, 3, 4, 5 y 6. Perdón, me quedo medio grande. Ok, entonces, con todo esto, ¿sí? Tienen una metodología similar, no voy a poner ejemplos gráficos sobre el gráfico, pero es exactamente la misma metodología y es mucho más rápido de calcular que el de Fibonacci. Pero eso conlleva un problema, no tiene el mismo poder estadístico que sí tienen las zonas de Fibonacci completas, ¿sí? Ok, entonces, yo les voy a mostrar, ahora cuando cambie, cómo calculé yo mismo. Era una ventaja. Hay un programa que se volvió muy obsoleto porque fue comprado por Reuters, metido en su propia plataforma y ahora prácticamente no se usa. Solamente lo usan los que tienen los programas viejos o se los bajaron de internet de maneras que no quiero averiguar. Un componente muy bueno que tenía, decía, no era exactamente para backtest, sino se llamaba explorador. Entonces yo podía poner una fórmula y podía hacer cosas como estas en segundos. Esto lo calculé en el día original que di esta presentación, y como ven, como les decía yo, la diferencia de mi exploración es que a mí me dice, en amarillo no se va a notar tanto, me dicen siempre, 81 patrones, ¿sí? Ok, lo voy a recuadrar para que se vea bien. Yo ya sé que tengo 81 patrones, entonces eso me da los números que ustedes ven abajo, sí los puedo tomar como pseudo probabilidades. ¿Por qué? 51,72 veces los 81 patrones. ¿Ok? Perfecto. Entonces, yo cuando lo hago, básicamente hice hot zones, precio de apertura dividido por zonas. Las barras que siguieron el patrón fueron, acá tengo mis zonas, mi número de zona y el porcentaje que estuvo en esa zona. Al cierre del día de la zona de apertura de ese día fue, es decir, al día siguiente, zonas de cierre anterior, que son estas, y ahí me pone los números. Entonces, por ejemplo, zona 4 contra zona 4, 51,72. Zona 3 con zona 3, 32, etc. Y yo puedo tomar esto como pseudo probabilidad. Algo que tienen que tener en cuenta, que acá diga 5 y acá diga 5, no afecta mucho, porque las zonas cambiaban de periodo a periodo. Esto es un periodo T1 contra el periodo T2. Y en realidad la zona 3 de ahora no es la zona, perdón, este es el ejemplo, zona 3, acá está, del 32 no son las mismas zonas. Y de hecho acá tienen un claro de zona de apertura 5, 0 y zona de apertura 5, 5, 75. Pero son dos zonas de apertura totalmente diferentes, porque son dos periodos completamente diferentes. Una es la histórica, la otra es de ahora. ¿Sí? Abajo están definidas las zonas, les voy a dar un segundo para que puedan leerlo si quieren, pero básicamente es la explicación que yo ya di. Y con esto ya tenemos las zonas de Fibonacci y los hot zones. Ahora nos vamos a concentrar en la zona de Fibonacci. ¿Por qué? Porque son las que más uso yo, las que me han parecido más útiles y yo muestro lo que me es más útil a mí. Algunos pueden decir que en realidad estaría equivocado en hacer algo así, pero a mí me parece que uno debería mostrar lo que más usa y no lo que menos usa. ¿Ok? Por eso a veces me piden seminarios sobre cosas específicas y digo, ¿para qué si yo no lo uso? Entonces, veamos por aquí. Vamos a usar primero un caso diario. Esto ya sé que cuando les aparezca ahora en un minuto va a decir, pero esto es un despelote. No lo es. ¿Ok? Lo que están viendo acá, ¿sí? Voy a hacer un escape en esto para que se vea mejor. Ahí está. Vamos a darle un segundo para que aparezca. Cuando ustedes ven esto, ven mucha información. ¿Por qué? Porque tiene todas las zonas anteriores. Este es las zonas de Fibonacci, conocidas como Jackson Zones actualmente,
las zonas de Fibonacci, decía, semanales para operar el gráfico diario o intradiario, ¿sí? Esto es Micron Technologies, MU, porque la sigo mucho. Cuando agrandemos se entiende más. En este periodo semanal, lo hago acá, fíjense claramente es una semana, son 5 barras, este 1, por ejemplo, y me proyecta las zonas sin que haya nada. Acá se ve claramente al final que solamente tengo un par de ruedas, porque estos son datos no en tiempo real. Si se fijan acá, lo estoy haciendo abajo, inferior, derecho, si lo ven, me están las zonas que todavía no, siguen en desarrollo, ¿sí? Entonces, en esto es tiempo real en términos del análisis. No tengo conectado ahora mi broker, tengo creo que Google o Yahoo, entonces es al cierre anterior. Entonces, cuando ustedes tienen el gráfico acá, la utilidad salta a la vista, ¿sí? Entonces, en cada periodo, yo ahora estoy usando estas zonas, ¿sí? En cada periodo, por ejemplo, soporte, resistencia, y los miro a ojo, soporte, resistencia, soporte y así sucesivamente. ¿Sí? Fíjense las indecisiones al alza que se representan estas 3 barritas, ¿sí? Y todo lo mismo, ¿ok? Pero yo entiendo que en términos de, denme un segundito, vamos a borrar, esto es lo mismo que yo ya les había explicado. Y si ustedes no operan acciones u opciones, etcétera, realmente no les es tan útil en términos de semanal o diario. Entonces, por ahí ya es la hora hasta que proyectó las siguientes. Todavía no. Si ustedes miran acá ahora, el gráfico que les puse ahora, esto es un gráfico del día de hoy, del Standard & Poor's en este momento, y les está mostrando las zonas. ¿Sí? Como es en tiempo real, y esto sí es tiempo real, es la hora, en términos de cotización en tiempo real, el último precio disponible, fíjense que tengo las últimas 2 zonas siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en términos de tiempo real realmente satura mucho la computadora, sobre todo si corren muchas iteraciones, entonces usan los últimos 2 nada más. ¿Sí? Entonces, antes de que cambie, porque no, falta un rato, unos minutos faltan para que dibuje las siguientes, en este periodo que tengo acá, este 0 me proyectó el periodo anterior, que es T1. ¿Sí? Estos son diarios, esto es un gráfico en 30 minutos y es el diario. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, el periodo para generar las zonas es un periodo diario, un día, pero lo estamos ploteando en 30 días por una cuestión operativa. Entonces, el primero que ven, ¿sí? Es el anterior, el de ayer. Entonces, T0 me proyecta T1, T1 me proyecta T2. ¿Ok? T2 es el día de hoy. Perfecto. Entonces, fíjense, si bien se queda corto, cómo actúa de soporte y resistencia. ¿Sí? Y el día de hoy, más específicamente, fíjense cómo arranca, esta es la zona central, ¿sí? El punto de balance. Acá dice PP porque son muchos juntos, pero básicamente el central es el punto de balance, perdón. Entonces, fíjense cómo viene desde abajo, en una zona inferior, ¿sí? Y en la zona 5, si mal no recuerdo, siempre me olvido los números, 4, y cómo hace resistencia en el punto de balance, que funciona como un punto en sí. Cuando hace resistencia, fíjense que va a buscar automáticamente, porque fue miren las barras, si bien es un gráfico de 30 minutos, se ve que fue un tiro directo. Miren las indecisiones que hay en ese cuadrito que marqué, todas esas sombras alargadas son debilidad a la baja y esta con un cuerpito chiquitito es indecisión de mercado. ¿Sí? Ok, está lo mismo, indecisión de mercado, pero con más, esta es indecisión completa y esta es indecisión, pero en realidad debilidad a la baja porque la sombra inferior es muy grande respecto a la superior. ¿Sí? Ok, entonces cuando logra hacer soporte acá, fíjense que nuevamente va a la zona inferior del punto C. Vuelve nuevamente y en este momento estamos en este lugar. ¿Sí? Ok, entonces vamos a, por ahí en una compresión muy chica se me van a perder las zonas. Perdón. Esto es 5 minutos, no 30, mucho más operable. Y fíjense que la mecánica es exactamente la misma.
¿sí? Ahí puse para que se vean los 2 días, ¿sí? La mecánica es exactamente la misma, el análisis es exactamente el mismo. Soporte, mucho más operativo, y si quieren bajar el rango, si no tengo un problema de que se me cuelgue, fíjense cómo hace resistencia, soporte, resistencia. Esto es el día de hoy. Operativamente hablando, uno opera a partir de esta hora más o menos, depende si está en Europa o no. Pero fíjense cómo hace a partir de la hora que normalmente es operativa para mí, hace resistencia, resistencia, soporte, resistencia. Y ahora estamos en la zona acá. Y más o menos, eh, perdón, sobre yo estoy usando diario en este caso. Así que al fin del día de hoy me proyectaría las otras zonas. ¿Ok? Las va dibujando a medida que se dan. Y vamos a desconectar. Vamos a poner 1 minuto. Y como ven, es decir, es obvio, las zonas son siempre las mismas, pero al desagregar, vemos por ejemplo que acá no fue soporte una vez, sino que fue una, trató de salir, 2, trató de salir 3, 4 veces y 5 de acuerdo a cómo quieran contar, un gran soporte, tanta necesidad de freno con algún sistema de trading, básicamente al quebrar esta línea nos habilitaba la búsqueda del punto de balance, ¿sí? Y obviamente las resistencias. ¿Ok? Acá fue soporte nuevamente, rebote y búsqueda. Recuerden que es toda una zona, ¿ok? En este caso, no solamente un punto. Y ahora finalmente la está cortando aparentemente y veremos cómo continúa. Ahora, lo mismo pasa con cualquier activo que analicemos. Vamos a mirar el euro un segundo. Se me colgó un chiquitín, a ver. Ahí está. A veces es muy agresivo el programa de... Ahí vamos mejor. Va a tener que quedar acá. Es muy agresivo el GoToMeeting en las computadoras. Entonces, este es el euro. ¿Sí? Debería haber hecho algo antes. Deme un segundito. Futuros del euro, obviamente. Fíjense que este es el punto de balance. Siempre están estos colores. Y cuando arranca, el día de hoy arranca en esa zona, hace soporte y sale, falla, hace soporte de nuevo, ¿sí? ¿Lo ven? Fíjense que de todos modos, si bien es diario, es arranque de la rueda al día después de que hace el pequeño corte en adelante, ¿ok? Hago esa aclaración por las dudas. Cuando sale finalmente, fíjense que esta zona actúa de resistencia y cuando logra salir nuevamente, esta zona actúa 2 veces resistencia, un poco pasada de soporte y básicamente opera entre bandas. Son niveles operativos, rangos operativos que son útiles para plantear la estrategia. No necesariamente operan estos patrones, pero por ejemplo, si por X sistema de trading o señal ustedes toman una posición acá, más allá del normal, lo estoy haciendo ojo obviamente, profit target y stop, pueden tranquilamente mover este profit target a profit target 1 en una zona más importante, ¿sí? Que es esta zona de resistencia, ¿sí? Interna. Entonces pueden ampliar más allá de lo que ustedes tengan en cuenta en la apertura de una posición al profit target 1. ¿Ok? ¿Sí? De hecho, lo mismo pueden hacer con el stop. Una vez que arrancó, pueden poner el stop en el profit target original, por ejemplo, o manejar la posición de diferentes formas, pero la señal que se le dé sirve como soportes, manejo de stop y manejo de profit targets. ¿Ok? Esa es una mecánica bastante, es decir, como más de como sistema de trading, como sistema de apoyo a otro sistema de trading o modo operativo. Vamos a poner el petróleo, también quiero hacer los que muevo yo más, los que me fijo más. De nuevo, siempre se va a dar este tipo de comportamiento. Por eso les puedo mostrar todos los ejemplos que quieran.
pero quiero mostrar activos diferentes según lo que pueden llegar a operar en futuros los que están. Por eso cuando mandé la invitación dije futuros y Forex. Estoy haciendo futuros nada más porque no me están dando el feed de Forex, no sé por qué. Ticker está mal o algo. Y si lo tengo, para los que están en Europa, esto es el DAX. ¿Ok? El DAX es mucho más volátil y a pesar de eso vemos claramente cómo actúa como soporte, como resistencia, el mismo punto de balance en sí, ¿sí? Y ustedes tengan en cuenta que yo acá estoy haciendo el daily, pero yo podría hacer internos, que básicamente me darían estos niveles que ven acá, si yo basara el análisis en términos interdiarios, ¿ok? Pero yo siempre le encontré más utilidad al análisis como lo estoy planteando acá. Entonces, las zonas dinámicas nos dan algo más allá de lo que son lo que algunos llaman soportes y resistencias naturales. Van un poco más allá de lo que se conoce tradicionalmente como soporte y resistencia, ¿sí? O soporte y resistencia dinámicos. ¿Ok? Entonces, yo puedo usar las zonas dinámicas como una forma de operar, una forma operativa en primer lugar. Lo puedo usar en solo términos de probabilidades para agregar a otro sistema de trading, o finalmente como soporte de otro sistema de trading, y si quieren agregar para diferenciar como soporte del manejo de posición y riesgo. ¿Sí? Como les decía, moviendo stops y profit targets de acuerdo a las zonas. Una sola cosa me queda mencionar es que, lo voy a decir al pasar, cuando yo decía en forma operativa y antes decía resistencias de baja probabilidad, soportes de baja probabilidad, se derivan del análisis de estas zonas, pero numéricas, no la zona esta sombreada, sino la zona 1, 2, 3, 4, 5, 6, en términos de probabilidad. ¿Sí? Los numeritos que les mostraba. Decir, ok, la zona 6 es más o menos probable. Lo importante de eso es que yo les estaba explicando sobre el gráfico la zona operativa de estos niveles. ¿Sí? Vamos a borrar un segundito. Cómo operaba los pivotes en sí. El uso de probabilidades apunta a la zona completa. Si esta zona es de máxima probabilidad o no, este soporte, perdón, esta resistencia, se vuelve débil o fuerte de acuerdo a una cosa, la habilidad estadística del activo de en vez de frenar acá, frenar más cantidad de veces acá en pseudo probabilidad, siendo esto más probable por el estudio estadístico. Eso vuelve a esta zona resistencia de baja probabilidad. Y si esta que tengo acá, que es la última, es alcanzada menos veces, vuelve a esta zona resistencia de máxima probabilidad. Entonces, en una tendencia alcista, este es un punto de compra adicional. ¿Sí? En una tendencia bajista, este es un punto de venta adicional. ¿Sí? Ok. Esa es la aplicación de cómo lo decíamos. Esto es lo que son las dinámicas. Y lo que quiero que recuerden bien es que tienen 4 métodos operativos para utilizarla. ¿Sí? Todo lo que yo doy, a veces en seminarios públicos o privados, siempre son cosas que yo uso, si no, directamente ni las muestro. Entonces, ustedes pueden usar esto para operar, como lo acabo de explicar nuevamente, pueden usarlo como soporte de otro sistema de trading, como soporte para manejo de posiciones, o como probabilidad para manejar posiciones en términos de qué zona es más probabilidad. Para cerrar les digo que yo siempre hablo de probabilidades, hay muchas formas de calcular probabilidades, hacer las estadísticas por su cuenta, aunque sea en forma manual, de esto, tengan en cuenta que lo tienen que hacer una vez por día, de este tipo de cosas y llevar un número que les permita calcular pseudo probabilidades, es la forma más simple de aplicar probabilidades a la operatoria. Por ejemplo, si yo opero solamente el DAX y el petróleo, o el euro y el Standard & Poor's, o cualquier combinación que se ocurra, y no son más de 2 o 3, puedo en un Excel muy bien ir llenando mis estadísticas, y a medida que estas estadísticas crecen, yo las puedo usar como probabilidades de mi sistema de trading y de mi análisis para operar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta?
Pueden hacérmelas por mail. Alguien ya me mandó un mail que se tuvo que desconectar temprano. Sí, voy a mandar el video después para que lo chequeen bien. No hay problema con eso. La duda es si lo voy a subir a YouTube o directamente les voy a mandar un link directo al video. Ok. ¿Alguna duda más? Si no me consultan, algo que les voy a pedir, ya que está, porque el otro día me preguntaban, denme un segundito, que llenen esto que van a ver, creo que es multiple choice, porque siempre me preguntan que me dicen, yo preferiría que hagas un seminario de tal cosa. Entonces hice rápido un poll, que ya los deberían tener ustedes, hacen clic y en enviar, y me va a ir diciendo a mí, entonces la próxima vez sé más bien de qué quieren que hable. Yo esta presentación la tenía hace mucho tiempo, es una técnica que uso y por eso la usé. Entonces, les voy a dar unos minutos. Van rápido, así que tampoco voy a necesitar tanto tiempo. Un minuto más, si pueden háganlo todos. Me sirve para decidir el próximo evento gratuito de qué va a tratar. ¿Ok? Y eso les sirve a ustedes también. A ver si no creo que me grabe esto, lamentablemente. Lo tengo que anotar. 29%, 14%, 57% y 43%. Bueno, muchas gracias. Si no tienen más dudas, yo voy a parar la grabación ahora. Y les voy a mandar el video en cuanto esté disponible. ¿Ok?